yo siento que lo que más me define a mí fue mi fe en Dios. El apoyo que recibí de los tailandeses también fue algo que me sorprendió mucho. Esa es una pelea que siempre voy a tener en mi mente, con un recuerdo muy lindo de algo que logré. Representing from y dice tu país. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Rush Mindset. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos de invitado a un peleador paraguayo que es un peleador con un estilo explosivo y definitivamente un verdadero finalizador en la jaula. Impresionante. Y también está construyendo un camino bastante importante en uno de los escenarios más grandes de Tailandia, que es One Championship. De eso vamos a hablar más adelante. Pero Waldy, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio. Gracias. ¿Qué tal? No, un gusto estar acá y poder compartir un poco más de mi historia y que la gente pueda saber un poco más de mí y compartir un poco más acá contigo en el podcast también. Sí, muchísimas gracias. Entonces, Waldy, bueno, antes de empezar de cualquier entrenamiento y pelea, me llama mucho la atención tu nombre. O sea, sé que completo es Waldimir. La verdad, nunca lo había escuchado y se me hizo muy bonito. Busqué el origen y es de origen germánico y el significado me encantó. Quiere decir como liderazgo o el que deja huella. Entonces, no sé si tú has buscado el significado, pero... No, nunca busqué. Ok, bueno, pero entonces yo creo que el nombre que tenemos tiene una cierta energía en nosotros, al menos es lo que yo creo, pero ¿sientes que tu nombre define cómo eres el día de hoy como peleador? ¿Qué opinas? La verdad que nunca me puse a investigar eso de mi nombre. Okay. Normalmente mis padres siempre me dijeron que fue un nombre que les gustó. Nunca les pregunté tampoco cómo llegaron a ese nombre. Pero yo siento que lo que más me define a mí fue mi fe en Dios, lo que Él me dio como propósito. Eso creo que es lo que marca mi carrera. Y de hecho en tu perfil de Instagram vi que tienes en hebreo también, que dice Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces sí, eso habla mucho. Entonces, ¿por qué decidiste poner esa frase ahí? Obviamente lo estás diciendo. Porque cuando comencé esto de las artes marciales, yo no lo tomaba tan, de hecho que no lo tomaba tan en serio. No, solamente comencé, fui a 2 clases, después como que tuve ciertos deslices, vamos a decirle, y un día me puse a preguntar, así me puse a tener una conversación con Dios, así de todo corazón, ¿verdad? Y quería saber qué era mi propósito de vida, y ahí me dio esto de continuar con las artes marciales. Entonces desde ahí acepté ser un hijo de Él y ahora peleo por Él. Es más que el dinero, es más que una victoria o derrota o todo lo que sea. Lo que más a mí me marca es poder salir ahí y decir que todo lo que hago es gracias a Él. Esa es la mayor satisfacción que llevo en cada pelea. Y en todo lo que hago en el día a día es lo que busco transmitirle a las personas. Impresionante, sí, me encanta. Y obviamente estás haciendo historia en Tailandia, de lo cual eso vamos a hablar más adelante, pero quiero hablar primero de toda gran historia tiene un inicio, ¿cierto? Entonces quiero hablar cómo empezó tu historia en Paraguay, ¿no? ¿Cómo empezaste esto de las artes marciales? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Sí, comenzó cuando yo tenía 18 años. Mi hermana vivía cerca de una academia que tenía boxeo y jiu-jitsu. Entonces, como yo ya comencé a trabajar en ese entonces, no me daba para llegar a la clase de boxeo. Entonces dije, voy a probar qué es esto del jiu-jitsu. Ni sabía qué era. Ahí me fui, probé y todo el mundo como se dice, me amasó, como decimos acá con los brasileros, ¿verdad? Sí. Todo el mundo me pasó por encima y como que tengo esa competitividad dentro. Entonces dije, no, voy a seguir viniendo hasta que yo les pueda ganar a alguno de ellos. Y ahí seguí yendo hasta que de un día al otro ya dejé de pensar eso de, tengo que ganarle a algún compañero o algo, sino que el jiu-jitsu me consumió por completo. Empecé a competir, era de mi trabajo al jiu-jitsu, de la escuela al jiu-jitsu. No tenía otra cosa que pensar. Llegaba a mi casa y me ponía a ver videos. Y a partir de ahí comenzó. Ahí después, lastimosamente, tuve una lesión y tuve que estar parado casi un año, tuve que estar parado, pero sin desapegarme de todo lo que era el jiu-jitsu. Entonces comencé a dar clases. En todo ese tiempo que comencé a dar clases hubo un tiempo donde unos peleadores de MMA de mi país necesitaban una academia para entrenar la parte de suelo y mejorar porque iban a tener una pelea. Entonces ahí yo me encargué de entrenar con ellos y como que sentía esa energía de ellos, esa energía
energía de competitividad, de querer ganar, de ver cómo se esforzaban en los entrenamientos. Y ahí entonces tuve la curiosidad de comenzar a entrenar. Ya en mi mente tenía pensado hacer esa transición a la MMA, pero no sabía cuándo ni cómo. Y entonces comencé a entrenar ahí. Tuve una pelea de, de Sanda, que es boxeo chino, que es como el kickboxing, pero se pueden derribar. Sí. Entonces, como yo venía del jiu-jitsu, tenía un poco de derribo, pero no tenía nada de manos. Ahí comencé y en la tercera semana ya el entrenador me dijo, puedes probar y entrar en una pelea amateur, entonces no pasa nada, me dijo. Ahí entré y gané gracias al jiu-jitsu, la verdad, porque no tenía nada de mano. Muy Era bien. solamente guardia arriba y derribar, guardia Wow. arriba y derribar. Sí. Y después de ahí de un mes tuve una pelea de kickboxing. Después de ahí tuve una pelea de K1 que fue profesional, Ujú. que hasta ahora es una de las únicas derrotas que tengo en lo que es la parte de striking y todo. Ok. ¿Pero qué edad Después tenías ahí pasé a... en esa de cada En uno? esa ya tenía 20 ya, ya Ya tenías tenía 20. 20 ya. Ok. 20 sí, 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 ya tenía 20. Desde ahí seguí con todo eso y cuando cumplí 21 años tuve mi primera pelea profesional de MMA. Y desde ahí ya no paré, continué peleando, traté de pelear lo más seguido posible. En el 2024, finales de 2024, inicio de 2025, hubo como una pausa en mi carrera. De hecho, que casi decidí ya no pelear por cuestiones que tenía que estar con mi madre. Entonces, Sí, fue una decisión difícil ese momento. sí, vi que hubo exacto, justo te iba a preguntar qué pasó en ese lapso, ¿no? Y en ese lapso fue un momento donde tuve que pelear conmigo mismo. Me tuve Correcto, que ganar a mí mismo en ese correcto. momento. Como tuve ese problema, sí, yo tuve que volver a mi casa porque yo ya vivía solo, tuve que volver para ayudar a mi mamá. Ya pensé como en dejar lo de las artes marciales porque en mi país no había tantos recursos como para hacer eso. Entonces ahí, gracias a Dios, conocí un empresario de mi país que me dijo, mira, yo hace tiempo que te vengo siguiendo, veo tu esfuerzo, como muy rápido comenzaste a evolucionar y quiero darte un apoyo, me dijo. Y yo le dije, mira, ahora yo estoy pensando en dar una pausa. Y ahí me dijo, no, tranquilo, yo sé que lo que vos está pasando porque le conté todo lo que pasó. Ahí él me dice que él me va a ayudar, que no hay problema, que me tome mi tiempo para descansar la mente y todo eso. Y ahí en ese lapso volví a mi primer amor, que fue el jiu-jitsu. Volví ahí solamente para despejar la mente. Tuve mi primera competencia de cinturón lila. Gracias a Dios gané, fue algo que me hacía falta también porque siempre en las competencias de jiu-jitsu yo entraba así trabado, entraba como... eh, y si hago esto y entraba así, entraba con ese miedo a perder que muchas veces Sí. nos traba. Y entonces en esa fue como un lapso de prueba de algo que tenía que pasar. Entonces entré a esa competencia de Jiu-Jitsu y gracias a Dios la pude ganar y fue como algo que logré pasar, algo que rompí. Y después de ahí él me dijo, mira, tengo una propuesta para que vayas a entrenar a Tailandia. Yo sé que vos estás como un poco carente, vamos a decirle, del striking. Sí. Entonces sería bueno que te vayas, vas a estar 3 meses ahí y después volvemos acá a Paraguay. Wow. Ahí vine, al llegar acá, yo llegué sin hablar nada de inglés, solamente español. Era muy difícil, mi visa es muy, muy complicada en mi país porque solamente me daban 2 semanas para estar acá en ¿En Tailandia. serio? Pensé que eran Sí, al menos 90 días en general para todos los países, ¿no? la mayoría de países tiene eso, pero Correcto. como creo que mi país no tiene una embajada de Tailandia, no hay ese relacionamiento. Entiendo, ok. Y ahí entonces tenía que salir, entrar, hasta que en una me quedé preso en el aeropuerto, porque a ellos ya les pareció extraño todo, me deportaron, Qué fue horror. No, toda una locura para quedarme acá. Entonces, como que no se pudo cumplir tan directo esos 3 meses que yo tenía que quedarme a entrenar. sí. Entonces, tuve que hacer una pequeña extensión. Ahí me quedé un mes para tener una pelea acá de Muay Thai. Ahí, gracias a Dios, gané. Entrené mucho, fueron así, era de mi casa a Tiger, de Tiger
a mi casa y solamente eso, 2 veces al día y nada de hablar con nadie, nada porque tampoco no podía. Entonces fue Claro. así como un momento de aislamiento total que tuve. Pero antes de hablar todo lo de Tailandia, porque tengo algunas preguntas desde Sí, antes, o sea, porque sí me interesa mucho esa parte de Tailandia, porque es donde estás haciendo realmente, o sea, tu carrera más internacional, ¿cierto? sí, Pero antes, obviamente, me dijiste que a los 20 21 hiciste pelea profesional K1, pero yo sé que te moviste a Brasil a tener otros combates contra sí, otros brasileños, ¿cierto? O sea, quiero saber exactamente. ese cambio. ¿Cómo fue que, o sea, decidiste ir a Brasil? Porque sé que ahí tuviste 4 combates contra 4 brasileños, ¿cierto? Sí, de Cuéntame hecho que eso. tuve, mi debut fue con un brasilero que fue en la Sí. frontera de Paraguay y Brasil. Esa fue la primera pelea, esa la hicimos en 61 kilos, fue difícil esa porque no estaba, pero también en ese entonces estaba como un poco más liviano de peso. Ok. Siempre estaba en 70 kilos, 72, entonces fue más tranquilo, pero más adelante volvería a ese peso, ahora no. Ujú. Ok. Ahí después, gracias a Dios, gané esa pelea en el segundo round. Ahí volví a mi academia. Ahí se organizó, se encontró otra pelea y fui a hacer mi segunda pelea en Curitiba, que fue en Brasil. Sí. Ahí volvimos, la tercera fue de nuevo en Curitiba, en el mismo evento. Ujú. Y ahí vine y fue un evento que tuve en Paraguay contra un paraguayo que peleé, que Ok. fue el único de mi país con el que peleé. Listo. Y Es que después de sí. ahí fue la pausa. Ahí fue la pausa. Sí, porque yo investigué, bueno, tu récord profesional es 500, ¿es correcto esto? Sí, cinco Cierto, cero ¿no? 5-0, Sí, correcto. Entonces, he visto realmente que todas has terminado en el round uno, ¿no? Hablando, sí. quitando la de One Championship, que eso vamos a hablar después, pero hablando de las que tuviste en Brasil contra brasileños, todas, solo una pasó al round 2, que fue con Elton Yamaguchi. Yamaguchi, sí. Ajá. Con él fue mi debut, que Ok. fue donde llegué al segundo round. Y ahí tú le hiciste una sumisión, ¿no? Fue por Sí, estrangulamiento un de cuello, mataleón, sí. ¿cierto? Un mataleón, ¿ok? Exactamente. Ok, ¿y por qué crees que qué fue diferente en esta pelea que llegó al round 2 y generalmente tú terminas en el round uno, la mayoría? La verdad que fue muchas cosas entraron en ese momento. Fue mi debut, fue todavía no tenía mucho striking, era siempre a todas las peleas que fui, siempre fui con Jiu-Jitsu, o sea, Okay. no había así una base muy sólida de striking. Entonces, esa falta de inexperiencia, de ser la primera vez, creo que fue lo que más llevó a que lleguemos a ese segundo asalto, porque todo el tiempo busqué ir para el frente y acabar la pelea. No soy de desesperarme tampoco porque tengo que acabar en el primer round, Ok. pero como que me gusta estar ahí en ese enfrentamiento así cara a cara, vamos a decirle. Como presión, Ahí, ejercer presión. exactamente, Ok. no. Entonces, eso creo que es lo que lleva a que se acaben muchas veces en los primeros rounds. Igual siempre me preparo para ir a los tres o cuando tengan que llegar a los cinco para tener gas para los cinco minutos ahí. Exacto. Sí, esa era mi pregunta. Si te gusta acabar las peleas como rápidamente, porque obviamente tu estilo es de presión, ¿cierto? Y hacer presión todo el tiempo es súper desgastante, ¿no? En cuanto Sí. a cardio, pero ¿no te quedas con las ganas de haber mostrado más tus técnicas? Sí, muchas veces como que me siento que tengo que disfrutar un poco más las peleas, ¿verdad? Pero también no me confío en eso y siempre busco un punto débil en el adversario cuando voy peleando. Entonces, normalmente cuando más presión le das, normalmente es donde más los peleadores tienden a fallar o a entrar en esa desesperación de querer intercambiar también. Entonces, como que dejan huecos que en el momento yo voy viendo ahí para entrar.
Siempre el punto. También soy de estudiar un poco a los rivales. La verdad no un poco, voy estudiando, veo todo eso. Trato de ser lo más profesional posible porque, como sabes, entrar en una pelea puede pasar cualquier cosa, puede pasar. Entonces, reducir los riesgos es lo que más busco hacer siempre en una pelea. Y además, con un oponente fue la estrangulación, el mataleón, en otro fue Sí, el armbar o la sumisión de brazo, no sé si así se dice en español. no, el primero fue el El Mataleón, mataleón, el segundo fue después, un knockout, pero que fue en el Gran Pound. ok. Con Un knockout en Maicon el Alexandri, ajá, porque sí, fue él, Elton sí, Yamaguchi, Maicon Alexandri, Flavio Bernardes y Camilo sí, Fernández, ¿no? Sí, exactamente. ok, Y con el tercero fue un triángulo de sí, piernas, el cuarto fue una sumisión de Ketagatami, un triángulo de brazo. ok, increíble. Sí, no, Y ahora, no, sí, dime, perdón. no, 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 porque iba Sí, a hablar de no, la pelea de ahora y me dijiste que vamos a hablar no, después. esa es la cereza del pastel, espérame Sí, un ratito, sí. exacto. No, y obviamente, ¿cómo fue estratégicamente? O sea, ¿por qué decidiste? O sea, solo se presentaron las oportunidades de pelear en Brasil. Dijiste que peleaste contra un paraguayo, pero ¿fue estratégico pelear allá o ahí se presentaron las oportunidades? No, la verdad que ahí se presentaron las oportunidades Ok, porque en mi país era muy difícil encontrar un evento ya. de MMA, entonces estábamos obligados a salir del país para pelear. Entiendo. No, y obviamente Eso fueron Brasil las... es conocido, o sea, como Sí, MMA, el Brazilian Jiu-Jitsu total, ¿no? Entonces, exacto. tú los ganaste a los brasileños, pero ¿cómo sentiste su nivel? O sea, ¿sentiste que era un nivel súper fuerte? ¿Cómo sentiste esto, no? Contra brasileños. La verdad que más la presión del público Ok. sentí con ellos. La primera pelea que fue a Curitiba, pero como es como algo que es algo más espiritual mío, ¿verdad? Que siento una protección muy grande de Dios cuando entro. Y una vez que entro al, al octavo, así, piso, así, es como que se abre así una onda así gigante por mí, así que me hace no escuchar más nada. Yo solamente tengo la voz de mi entrenador y lo que está pasando en la pelea. Es algo impresionante eso. De hecho, que en una de las peleas que yo tuve acá de Muay Thai, yo le dije a mi coach, qué raro que no están tocando los tambores acá. Y me dice, claro que están tocando, me dice. Son cosas así que... Te enfocas totalmente. Y esa es otra pregunta. O sea, ¿qué haces? ¿Qué te dices a ti mismo antes, o sea, ahora, o qué es lo que tú haces antes de entrar a la jaula o al Eh, ring? lo primero es entrenar lo más duro y estar lo más preparado posible para cualquier situación que se presente en la pelea. Eso es una de las cosas que más también me hace sentir seguro, el entrenamiento fuerte. Sí. Porque siento que ese es el trabajo que solamente eso me pide de Dios que haga, ¿sabes? Está preparado ahí, que en el momento en tu tiempo, en el tiempo que yo elija que va a ser, van a pasar las cosas. Entonces, yo te pido que vos estés preparado nomás. Ese es algo que yo siento, ¿verdad? Y que me mantiene muy preparado. Hay horas antes o cuando estamos en el calentamiento para la pelea, tengo versículos que me ayudan mucho. Tengo las oraciones que hago yo mismo ahí en el momento. Entonces, esas son las cosas que más me ayudan y por sobre todas las cosas siempre pido entrar y dar mi mejor versión. No pido entrar y ganar o entrar y no perder. Entro y dar todo de mí, porque si vos entraste y diste todo lo que vos tenías y ganaste, te sentís bien. Si perdiste, te sentís bien. Pero ahí si vos entraste, incluso ganando, vos, no, vos como que te quedaste trabado y fue como un golpe de suerte, vamos a decirle, no te quedas con esa satisfacción de que te haya gustado la pelea. Wow. Entonces esas son las cosas que más me ayudan. Sí, totalmente de acuerdo. Wow. Sí, total. Muy bien. Oye, pero también he visto que además que has practicado también lucha, o sea, es decir, wrestling, ¿no? Sí, Y también has sí. practicado judo, o no sé, porque siento que ya estás muy No, completo. ¿Qué más has practicado? Porque también no, box, ¿no? Porque en lo que entendí es que en tu gimnasio que entrenabas en Paraguay, que se llama Wushu, Escorpión Wushu sí, sí, Club, Scorpion Wushu. ajá, ahí realmente tienen casi todas las disciplinas, ¿no? Entonces, no sé si tú hacías de Sí, todo, ¿cómo era ahí? la verdad que lo que hacía era la parte de sanda, que como te digo, se combina Ok, con lo que es el kickboxing y se puede derribar. Entonces ya, eso fue lo que me ayudó mucho a mí.
Listo. porque pude implementar a lo que es mi jiu-jitsu. Entonces, Ya. de ahí me mantuve entrenando más wrestling también, la parte de derribo, todo eso. Ujú. Competía también en la parte de wrestling. Entonces, eso fue. Llevo un tiempo también que practiqué sambo, que fue en la academia donde comencé jiu-jitsu. Pero esa de ahí fueron como 2, 3 meses, entonces no cuento tanto como que haya entrenado muy duro para eso. Ya. Pero realmente al empezar a los 18, o sea, llevas realmente poco entrenando y has Sí, tenido unos resultados impresionantes en tus peleas, ¿no? Increíble, perfecto. Entonces, bueno, ya hablamos de la parte de Brasil y entonces ahora sí fue la parte que tuviste un descanso, ¿cierto? En sí, 2025, porque realmente tus sí, peleas de Brasil fueron 2023 y 2024, ¿cierto? exactamente. Y entonces ya fue Sí, cuando sucedió el asunto con tu mamá, que tuviste que cuidarla, y de sí, ahí fue cuando vino este empresario a decirte que fueras a Tailandia, ¿no? Y entonces, ¿qué exactamente. pasó cuando te deportaron? Vamos a continuar desde ahí. Sí. Cuando me deportaron, me enviaron de nuevo a Malasia, que fue el último vuelo que tuve. De ahí me fui a Camboya y en Camboya me quedé un mes. Y ahí, si acá en Tailandia yo ya estaba aislado, ahí en Camboya me quedé mucho más aislado otra vez. Ok. Entrenaba solo, era correr, ir a una academia, pagar para solamente usar el área. Entonces ahí me mantenía haciendo saco, bici, un poco de parte física y me mantuve así un mes porque no podía ingresar a Camboya, a Tailandia hasta que se me solucione mi visa, hasta que tenga una visa para entrar acá a Tailandia. Sí. Ahí entonces normalmente tarda entre un mes a 40 días, tarda un poquito para todo lo que es el trámite de la visa. Wow. Entonces después de ahí, gracias a Dios, salió mi visa y pude volver acá a Tailandia y ahí volví acá y entrené como 2 semanas y ya le pedí a uno de los coaches para hacer una pelea de Muay Thai. Y ahí tuve la primera pelea de Muay Thai que fue todo un suceso también eso. ¿Qué pasó? Por- Porque normalmente acá cuando peleas Muay Thai vos no haces un chequeo de peso. Ok. Entonces como que te preguntan cuántos kilos tenés y como que vos le decís cuánto estás y ahí en el momento como que te vas a pelear con alguien que es igual. Puede estar 2 kilos, 3 kilos, no importa eso. Sí. Pero en este me dijeron, no, va a ser en este peso y este peso tenés que dar, me dijeron. Bueno, está bien, es normal para nosotros. Ahí bajé a 68 kilos para pelear y una semana antes me dicen, tu pelea no se va a dar, el evento se canceló y todo eso, y yo ya estaba cortando peso ya. O sea, ya estaba en peso prácticamente ya. Sí. Ahí como que me agarró así, me agarró un poco de bajón porque yo venía así entrenando, haciendo la dieta, todo, porque acá, eso también fue algo que me costó al principio, adaptarme a hacer una dieta con las comidas de acá, porque no bajaba muy rápido como bajaba en mi país. ¿Quieres decir que es más Entonces, grasosa la comida? O sea, un poco más. sí, tiene un poco más de aceite o muchas veces es más grande Mm. o vos le pedís ciertas cosas y por más que sean cosas saludables, tiene mucho aceite, tiene mucha sal. Entonces, esas son las cosas que más te dificultan las bajadas de peso acá en Tailandia. Sí. Después, ahí cayó esa pelea, me sentí un poco para abajo, la verdad, me sentí un poco cabizbajo por eso, porque estaba con mucha ilusión ya, porque cuando yo estaba por ingresar acá a Tailandia, antes de que me deporten, yo ya vine con la mentalidad de que tenía que buscar una pelea. Entonces yo vine, llegué y me deportaron y entonces tuve que esperar otro un mes y todo el trámite de la visa. Y ahí llegué acá y me dieron la pelea y se cae 2 semanas, una semana antes. Sí. Y entonces fue un poco duro, la verdad. Pero ahí como que dije, no, está bien, el tiempo de Dios, por algo no se da. Entonces me voy a mantener entrenando otra vez. Pero voy a comer normal otra vez. Ahí comí normal, normal, normal. Y
3 días me dicen, vas a pelear otra vez. Y ahí No, ok. volví de nuevo a bajar, dimos el peso, fui y gracias a Dios gané en el primer round también. Hice un trabajo muy específico de boxeo y de Muay Thai, porque si te pones, tengo un video donde yo muestro toda la evolución que tuve de los primeros 3 meses que yo fue solamente Muay Thai, y ahí vas a ver el nivel que yo tenía cuando llegué Es acá. que ese es Eh, impresionante, porque, o sea, Muay Thai no lo habías practicado antes y solo en tres no, meses, increíble, ¿no? Y ya ganarla, o sea, eso es, o sea, pusiste todo el esfuerzo, todo el trabajo sí, día tras día. Eso habla de día tras día. muchísima consistencia, ¿no? Sí, porque, como te digo, Dios me dio una oportunidad para hacer eso, me puso una persona que está confiando en mí y yo puedo estar haciendo lo que yo amo y lo que yo siento que es mi propósito de vida. Entonces, era solo pensar en eso, no había ningún tipo de distracción en ese momento. Oye, entonces cuando tú estuviste en Camboya, ¿no? Fuera, ¿estabas solo? O sea, realmente no había nadie contigo, Sí, no, totalmente. nadie, nadie, Y nadie. entonces, Acá en ¿cómo Tailandia, de hacías? hecho, No, ¿cómo hacías en esos momentos, no? Que te sientes, para empezar, no tienes ni visa para regresar a Tailandia. ¿Qué haces sí. mentalmente cuando te sientes solo, no? En un país La verdad, extranjero, no es tu idioma, ¿no? lo que más me ayudaba era meditar, mantener lo más calmo posible mi mente y orar. Siempre estoy conversando con Dios como si fuera que es una persona que está acá al lado mío. Entonces, esas son las cosas que más me ayudan así a mantenerme fuerte. Muchas veces sí, ya me daba así esa, incluso claustrofobia, ya estar en una habitación así, y ya hice mi entrenamiento, ya hice la corrida y ya no tenía más nada que hacer, tenía que esperar el siguiente día. Entonces, era mantenerme ahí con la fe intacta. Eso fue lo que más me ayuda a mantenerme así fuerte siempre. Y entonces, obviamente, ya tuviste tú. ¿Cuántas peleas entonces de Muay Thai tuviste? O sea, ¿tuviste Tuve eso? dos, Dos. ¿Y qué pasó en la dos. segunda? Ajá, En la segunda me tocó un Thai muy duro, ok. que en una de esas yo le tiro un jab y yo tenía un poco bajo la guardia y él me estaba esperando con ese. Ahí salió, me dio un cruzado que me tumbó en el primer round. Me caí, me levanté y en una de esas él me tira un codo y yo también le tiro un codo en el momento y ahí gano un down también para él. Y ahí nos levantamos y ahí fue el segundo round. Cuando llegué a mi esquina, algo que yo quería sentir mucho era saber cómo yo reacciono cuando pasa eso en la pelea. Sí, Si me asusto, si me pongo nervioso o cómo sería, porque nunca pasé eso de sentirme así, de presionado. sí. Entonces, en ese momento yo llego y tengo un video ahí donde se ve, donde le digo a mi entrenador, le digo, coach, esto es guerra, le digo, yo quería, le digo, así con una sonrisa así. Ahí me pongo el bucal, salí y conecté rodillas, codo, high kicks. Y en una de esas él viene entrando y cuando venía entrando le di una high kick de izquierda y ya cayó, ya había caído 3 veces antes de eso y entonces el referee ahí ya paró ya. Wow, Y increíble. esa fue la segunda pelea de Muay Thai. Y después de ahí ya uno de los entrenadores de Tiger me dijo, mira, vemos, eh, no sé si talento, sino compromiso en vos. Vemos Sí. que vos venías a entrenar mucho, todo. Entonces queremos darte una posibilidad de que seas acá patrocinado por Tiger. Y ahí, gracias a Dios, firmé el contrato con Tiger. Después de firmar el contrato con Tiger, después de una semana, llegó la propuesta de One y ahí me preguntaron, mira, tenemos esta propuesta y ahí, gracias a Dios, aceptamos. Perfecto. Pero entonces Tiger lo escogiste desde antes, desde la primera vez que Sí, llegaste a Tiger. llegué a Tiger, sí, Ok, porque no sé si conoces los videos de YouTube de Tiger, de las sesiones. Creo que se llama Try, el de ellos, el ok, Try de Tiger, que son ajá. es como, ¿cómo te explico cómo es? Es como un reality, ahí está, es un reality de Tiger, de peleadores, donde ellos se ganan su auspicio de Tiger. Ah, entiendo, ok. Entonces, años atrás yo ya siempre veía, pero jamás me imaginé que yo estaría ahí, ¿entendés?
siempre tenía en mi mente cómo me gustaría estar ahí o cómo me gustaría vivir eso. Ujú. Y entonces cuando llegó esa posibilidad, lo primero que pensé fue en Tiger. No había otro nombre en mi mente. Ya lo tenías ahí, listo. Ok, Sí, increíble, ¿no? Y se ve que es un gimnasio. ¿De qué? O sea, ¿cuál es la fortaleza de este gimnasio? ¿Qué puedes comentarnos? para, la verdad que para mí, en mi caso, ellos tienen un Muay Thai muy bueno que ya se adaptó a lo que es tanto el Muay Thai y el kickboxing para ONE, porque es diferente pelear con los guantes grandes que con los Correcto. guantes de ONE, donde una equivocación tenés y recibiste un golpe con esos guantes y la mayoría de las veces apagan las luces. Entonces ellos ya tienen ya esa adaptación a lo que es ONE. Después también tienen muy, muy buenos entrenadores de boxeo. La parte de MMA siempre está lleno de competitividad porque son varios atletas que vienen de diferentes países a hacer su campamento ahí. Entonces, todo el tiempo vos estás con peleadores profesionales o con campeones de algunas ligas. Entonces, eso es lo que más te ofrece Tiger. Oye, ¿cómo se destaca en un ambiente así, ¿no? Con tanto pelador de élite. Sí, No, es complejo porque tú también tienes que estar, digo, el ambiente te forza a elevar la barra siempre, ¿no? sí, y a no retroceder, eso es lo que más aprendí acá también. Si vos estás ahí con el mejor, no importa, ahí te pones igual a igual y ya está. Es eso, y creo que también ellos ven también no solamente la parte técnica o la parte de si ya son un peleador profesional o algo, sino que Mm. más lo que yo veo que les gusta a los tailandeses es el tipo de atleta que va y entrena, que no es que va y se mueve un poquito y como que entrena a medias. Le gustan a la gente así que sufre, así que no se queja. Entonces creo que eso fue lo que más me destacó ahí, vamos a decirle. Porque Siempre muchas están veces también los observando, coaches ¿no? como, Siempre observan. sí, como que me Ok. ponían a prueba también, Ah, me decían, mira. seguí, seguí, seguí. Y muchos como que paraban y yo seguía, seguía, seguía y muchas veces hacía bromas con ellos para continuar. Entonces como que veían esa parte también y fue todo un conjunto. Para mí siempre es Dios que me puso en el camino ahí, me dio una luz ahí para que ellos pongan su ojo en mí. Y entonces lo de Muay Thai, obviamente es estrategia para tener también, o sea, ser un peleador más completo, pero tú te quieres dedicar totalmente a MMA Sí. o vas a ir haciendo a la par los dos. No, 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 no. La verdad que yo las peleas de Muay Thai que tuve acá fue para no tener esa opción de derribar, Ah, para listo. saber cómo yo reacciono cuando no tengo esa opción de derribar, cuando es solamente striking. Ok, de acuerdo. Entonces, esa fue como pruebas que me puse a mí mismo ahí. Era solamente para eso y para mejorar también la parte de striking, porque ¿qué pasa cuando yo tenga una pelea con alguien que me defienda mis derribos y yo no pueda tener unas manos o unas patadas para tirar? Entonces pensé en eso y trato de mantenerme siempre un 50% grappler y 50% de striking. Ok. Y ahora en tu gimnasio todo, lo entrenas todo, ¿no? Porque esa es otra Sí, pregunta. ahora. ¿Cómo es que, o sea, tu entrenamiento, digo, yo sé que, ¿cómo tienes el tiempo para entrenar las distintas disciplinas, ¿no? Dentro de tu gimnasio. Sí, sí, es que a la mañana hago boxeo. Antes del Sí. boxeo, normalmente, ahora que estoy comenzando el campamento de nuevo, son 6:30 que salgo a correr. Ok. Ahí vuelvo para las 8:30, depende de la hora que nos llame el coach a entrenar. Entreno boxeo, de ahí vengo, descanso y voy al wrestling. Ahí hago todo el wrestling, hacemos lucha, todo lo que es. Le digo wrestling, pero es MMA, pero más nos enfocamos en la parte de lucha, sumisiones, ciertos golpes así, pero Ujú. es más la parte del suelo lo que entreno en ese horario. Sí, Ahí al día siguiente hago un poco de parte física, de nuevo, después de la parte física, un poco de técnica de lucha, que para MMA todo. Y por la tarde hago Muay Thai. Entonces así voy colocando en una balanza todo para que se mantenga equilibrado. increíble. Sí, no, perfecto. No, qué bien. O sea, realmente es mucho ejercicio. Y pesas, ¿no? Creo que también Sí, haces estoy trabajo de haciendo la parte pesas. de acondicionamiento físico ahora. La Exactamente. verdad que dejé de hacer porque para la pelea, esta última pelea que tuve,
me enfoqué mucho, pero mucho en lo que era el boxeo. Mucho, pero Sí, mucho. Y exacto. entrenaba 2 veces por día por la tarde Muay Thai, pero me enfoqué mucho en lo que era el boxeo. Entonces ahora tu coach realmente es tailandés, o sea, ya el coach que tenías en Paraguay ya no tienes contacto con No, no, él, no, no, no. ¿cómo es? No. Ajá, Ya, no, de hecho que ya no pertenezco ah, al equipo, nada, ya soy parte de Tiger. Ahora tengo la parte de Muay Thai es un entrenador tailandés sí. y la parte de boxeo es un mexicano. Ah, muy bien, claro, yo soy mexicana, entonces sí, obviamente el Sí, box mexicano es importante, ¿no? el Bueno, box es mexicano, fuerte sí, México, muy bien. es muy fuerte y él me dio una base muy, muy buena también. Muy bien. Oye, ¿cómo le haces con el idioma, con tu coach tailandés? O sea, ¿hay una barrera Ahora ahí? ¿Cómo te ya, sientes? sí, Ah, al principio sí, me decían, volvé a la escuela y andá a estudiar inglés, me decían. Y yo me quedaba así, pero siempre traté de entender por la vista, vamos a decirle, lo que ellos correcto. pedían. Y ahí me iba estudiando, así me iba estudiando por videos y todo eso, lo que es el inglés, para por lo menos poder entender lo que ellos me pedían en la clase. Ya. Y ahora ya, gracias a Dios, ya hablo más inglés, ya con el entrenador mexicano hablo español, entonces todo gracias a Dios se fue acomodando ahí, ahora ya es todo más tranquilo ya, Entonces, en esa parte. es recomendable, ¿no? Que quienes piensan ir a Tailandia, tal vez aprendan inglés. ¿Qué opinas? Sí, lo más recomendable es porque de hecho que donde quiera que te vayas es el lenguaje universal es el inglés prácticamente. Sí, Entonces sí es algo muy importante lo del inglés ahí. De hecho que yo ahora estoy con una página de una escuela de inglés que es sí. enfocada a atletas Ah, muy bien, de todo tipo de artes marciales. Entonces, muy él bien. le da esa ayuda así para lo que son la entrevista, todo eso, y te va enseñando así. No es ¿Cuánto un tiempo inglés de llevas escuela. Y estudiando? ahora llevo un mes. Ah, Llevo muy un mes bien. estudiando Perfecto. así, estudiando. Pero desde que llegué acá me desenvolvía, era ver videos de YouTube, aprender algunas palabras y ahí como que hacer lo que diría en español, Sí. traducía al inglés y ahí me daba a entender un poco. Perfecto. Entonces, si nos puedes dar como qué recomendaciones darías para un pelador de Latinoamérica, digamos, que quiera ir a Tailandia, ¿qué es lo que debe tener antes de dar ese gran paso? ¿Qué Lo opinas? primero que revise lo de su visa, que vea una agencia o algo que le pueda ayudar con eso de la visa Sí, y estudiar el inglés, por lo menos lo básico ok. que estudie ya le va a ayudar mucho para poder intercambiar las ideas con los entrenadores. Después ya, una vez que vos te vas hablando, así con la práctica ya agarras muy rápido lo que es el inglés acá de ellos. Porque también hay varias personas que no son de hablar inglés y entonces como que aprendieron inglés a su modo también. Entonces todo el mundo se entrenó, es que hace falta que sea un inglés perfecto Listo. y muchas ganas de entrenar y soportar el calor porque hace mucho calor acá. Gracias a Dios mi país es mucho más caliente, Ok. entonces cuando yo vine acá fue más tranquilo también. Ah, muy bien, eso te ayudó a adaptarte mejor, Sí, ¿no? me Exacto. ayudó a adaptarme muy rápido. Oye, ¿qué opinas? Porque muchos peladores van y van moviéndose de gimnasio, ¿no? Como que entrenan un poco acá, un tiempo en otro. ¿Crees que eso es Sí, bueno o para ti es mejor quedarte en un mismo gimnasio? ¿Qué opinas? sí, para mí hacer eso está bien también. Más si vos venís para saber y hacer como un testeo de en cuál academia quedarte. Pero siempre lo que recomendaría es mantener una academia por lo menos unos 3 meses para vos tener una conexión y saber, para que tu entrenador sepa cómo entrenarte, qué vos estás buscando y para entenderte. Ahí si vos te vas en academia, muchas veces no hay como una conexión de metas con el entrenador. Entonces eso para mí está bien también, si no te hace falta tener una conexión, todo eso, está bien, pero yo en mi caso busco siempre ser lo más profesional posible y lo más detallista posible. Sí, Entonces, trato de mantenerme con un entrenador que él sabe cómo yo comencé, que sabe qué estoy buscando y con el que yo puedo hablar y saber que él va a tener el interés de entrenarme.
no es que solo me está entrenando porque yo fui en la academia, que es lo que normalmente pasa si vos te vas en academia. Ellos tienen ese pensamiento o puede ser que esté equivocado también, pero él va a venir acá, pero después se va a ir a otra. Va a venir acá, pero después se va a otra. Entonces como que te van a entrenar bien, pero nunca va a haber una conexión muy real ahí, que es algo que nos ayuda bastante a nosotros los peleadores. Completamente. Oye, ¿y tus compañeros peleadores hay de todas las nacionalidades o ahí son más asiáticos o Sí, hay japoneses, hay de Líbano, qué? los brasileros que están Mm, ahí, y ellos, sí, los rusos también, mucho ruso. tailandeses. Entonces, Ah, bien. en Taira hay mucha Mucha cultura. variedad de Ay, nacionalidad. sí. Muy bien. Tengo amigos argentinos también ahora. Ah, muy bien. Entonces, más todo como que se fue adaptando mejor. Ya puedo hablar con los brasileros, hablo español con los argentinos. Entonces, con los que hablan inglés, es más para una conversación así básica, pero por lo menos ya hay esa amabilidad entre nosotros, ¿entendés? Excelente. No, y me encanta un post que vi que pusiste otro día más en el paraíso refiriéndote a Tiger, ¿no? Ahí Sí, se ve que disfrutas totalmente tu entrenamiento y lo que sí. haces. Perfecto. Exactamente. Sí, uno Increíble. llega así muy cansado o cuando llega ese que el despertador suena, pensás así, me voy o no me voy, me voy o no me voy. Porque estás cansado, es una realidad, muchas veces estás haciendo Sí. una dieta o todo. Pero una vez que llegas ahí y comenzás y al salir te sentís... Es una explicación que solamente la gente que pasa por eso puede entender. Oye, ¿y has pensado Es muy alguna vez lindo. es como, oye, ya no, esto es demasiado para mí, ¿no? Algo así en algún No, no, no. momento? Nunca. No, O sea, gracias a Dios no. ok, listo. Sí, muchas veces Ah, sentí, estoy haciendo, pero por mí mismo, porque cuando llegué acá hacía sí. 4 entrenamientos por día y muchas veces mi cuerpo ya estaba muy, muy fatigado. Entonces a lo que llegué a ese punto de, no, estás siendo irresponsable también, porque uno de las cosas que también nosotros los atletas nos cuesta entender es los momentos de descanso que tenemos que entender, que muchas veces vos podés hacer un entrenamiento de solamente 1 hora o 45 minutos que te va a hacer mucho mejor que hacer un entrenamiento de 3 horas y vos ya llegar, ya no poder entrenar otro turno o tener que entrenar guardando energía porque después te toca más y más. Entonces, esas son las cosas que fui aprendiendo, así de saber descansar, saber entrenar y organizar los entrenamientos. Increíble. Wow, súper buen consejo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar estoy ansiosa de saber de Juan. Entonces, ¿cómo se dio esto? Por favor, cuéntanos. Bueno, lo de Juan, como te conté, fue, firmé el contrato con Tiger y yo ahí le dije que yo estaba dispuesto a pelear por ellos, todos, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos me dijeron, está bien, te vamos a buscar una pelea y está bien. No me esperaba que sea ya en One la primera pelea que ellos me consigan o que me den esa confianza ya de representar su nombre en One. Sí. Entonces, cuando llegó esa oportunidad fue con un mes y 3 semanas prácticamente de anticipación. Ok. Entonces nosotros aceptamos, era con un francés que ya venía de pelear en One y venía de ganar por un knockout. Ahí nos estábamos preparando, Navidad, Año Nuevo, pasé sin cena porque ya venía con el corte de Ok. peso. Ajá. Comencé ahí enero todo y 2 semanas, 3 semanas antes, mi primer rival sufrió una lesión. Entonces la pelea cayó, se suspendió todo, mi corte de peso, mi cena de Navidad, que es lo que más sentí. Fueron así un peso así que sentí. Y entonces como que fue así, está bien, voy a continuar entrenando, pero fue como que ya dimos por perdida esa pelea, que ya no iba a suceder. Ahí en eso estaba mi amigo argentino, que es Lucas Gasnim, Tasmania. Él tenía una pelea también, porque él peleaba una semana antes que yo, no, 2 semanas antes que yo él peleaba. Y Ujú. después peleaba yo, pero cayó mi pelea y entonces nos fuimos. Le ayudé en su corte de peso y cuando yo llegué al hotel de One con él, ahí los detalles me llaman. Tenemos esta opción de nuevo
para la misma fecha, mismo peso. ¿Estás seguro que querés tomar? Y ahí le dije, sí, vamos a tomar. Y yo estaba en 77 kilos cuando se tenía que dar 65 kilos 800 en 2 semanas y 3 días. Qué bárbara. Y en One vos no te podés deshidratar mucho. Entonces, todo fue gracias a mi nutricionista también que me guió ahí muchísimo. Y ahí lo que te digo de no estar en gimnasio. Mi entrenador entendió, él vio todo lo que yo venía pasando. Entonces, él pudo adaptar un entrenamiento para mí para yo no llegar fatigado a la pelea, para no sobreentrenarme y por sobre todas las cosas, poder seguir bajando el cuerpo, el peso sin que mi cuerpo se estrese. Sí. Entonces, eso fue así, gracias a Dios dimos ahí el peso Ah, qué bien. y para esa pelea sabía que mi rival venía de 3 victorias, tenía un empate, venía invicto también como yo. Entonces, cuando llegamos a ellos, sabía que él era más wrestler, Ok. pero estaba muy confiado que en esa pelea no me iba a derribar porque venía entrenando mucho las defensas y los tiempos de las entradas para poder salir de cada intento de derribo que haga. Porque no, por más que yo tengo mi jiu-jitsu, tengo mi wrestling en esta pelea para One, quería demostrar más que eso. Como que dejé mi lado grapper de lado. Y incluso en la entrevista que me hicieron One, yo les dije que tenía más ganas de mostrar el striking que gané acá en Tailandia al llegar. Sí, no, obviamente tu oponente entonces de Kirguistán, ¿no? Kasat Alimbek Ulu, ¿no? Sí, Pues también venía de 3 victorias antes, listo. sí, Y obviamente otra vez acabó rapidísimo esta pelea, ¿no? En un poco menos de minuto y medio, o sea, 1 minuto 27 sí. segundos duró. ¿Esperabas esa era tu estrategia? O sea, como también En- terminarla rápido. no, no, la verdad que yo tenía más pensado eh, encontrar, porque sabía que tenía que estar, uno porque era zurdo, Ah, ok. pateaba mucho y entonces como que tenía que encontrar el tiempo de entrar. Pero también sabía que él como que esperaba mucho para los derribos. Entonces fui entrando y siempre me mantuve a una distancia de donde yo tenga una respuesta del explore y también que la primera mano que él sienta que iba a querer derribarme. Entonces Ujú. no dejé que él entre en su juego. No me esperé que acabe tan rápido, pero gracias a Dios pasó así, entonces aceptamos. Como decimos con mi entrenador, no nos pagan por horas ahí. Exacto, total. Oye, ¿y en One qué esperan de los peleadores? O sea, ¿esperan que hagan knockouts y todo esto? O sea, ¿también dan Sí, bonus? eso es lo bueno de One, que ellos no dejan que las peleas sean tan trabadas. Ok. Buscan el knockout, las finalizaciones, busca que sea entretenida las peleas. Entonces ellos siempre están ahí como que dándote un incentivo de bonus, de llamarte de nuevo para peleas. Entonces eso es algo que ayuda mucho también a One. Y también que los guantes ayudan mucho también, ¿no? Los guantes son muy, muy, muy pequeños, entonces manos que tomas normalmente se siente mucho y te apaga las luces Sí, es en como un pelear segundo. sin nada, el puño al Y descubierto total, algo así. casi, ¿verdad? No, qué bárbaros, qué valientes siempre, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sentiste? Porque el ambiente de Lumpini, ¿no? He visto, nunca he estado ahí, pero se ve el ambiente con las luces, la gente, ¿cómo se siente la vibra? O sea, Sí, la energía del estadio. fue disfrutar, agradecer a Dios por esa oportunidad y al entrar se ve, o sea, yo estaba en un momento de completa felicidad y concentración al mismo tiempo, saludando a las personas, el apoyo que recibí de los tailandeses también fue algo que me sorprendió mucho, el cariño de ellos hacia mí. Entonces, esa es una pelea que siempre voy a tener en mi mente como un recuerdo muy lindo de algo que logré. Y lo mejor de todo fue que fue momento histórico al ser tú el primer paraguayo peleando en One. Sí, ¿Qué también. sientes Por de eso eso? también, eso Sí. también fue algo que se ve como disfruto, porque algo que yo tenía en mi mente es, como la comentarista dice, representing from, y dice tu país.
Y cuando dice mi país, para mí fue una, así, se ve así como pego así y la bandera detrás mía, así fue algo único que me encantó porque mi país no se conoce mucho lastimosamente, es un país muy pequeño y entonces uno poder demostrarle al mundo lo que uno consigue con fe y con disciplina y otro poder demostrarle a los atletas de mi país que nosotros también podemos. Fue una sensación increíble, fue una sensación única poder dar esa sensación de que todos podemos, ¿entendés? Con fe, dedicación y trabajo duro, sea quien sea, puede llegar. Oye, y una vez que ya el referee, ¿no? Levanta la mano que tú ganaste la pelea, ¿qué es lo que primero pasa por tu mente? La verdad que es algo que incluso antes de entrar mi amigo Lucas me dice, yo te veía tan tranquilo que yo decía, ¿será que este va a pelear de verdad o está queriendo pelear o qué? Me decía. Ajá. Y siempre me mantengo en un estado muy fuerte de conciencia por la fe que tengo en Dios, ¿verdad? Y me siento tan concentrado en ese momento que cuando el árbitro me levanta la mano, lo primero que tengo es agradecer a Dios. Sí. Eso es lo primero. Lo demás ya viene todo por añadidura ya. Y esta pelea tuvo algo muy especial también, porque un día antes fue el cumpleaños de mi abuela, que tiene 95 años. 95. Entonces, poder ganar y mandarle ahí un feliz cumpleaños por la cámara de One fue algo increíble, porque ella siempre me decía, ¿cuándo te voy a ver en la tele? Me decía, ¿cuándo te voy a poder ver? Me decía. Entonces, eso también fue algo que pude cumplir con ella. Qué bien, ¿no? Una felicidad increíble. No, y además, esa es otra pregunta de tu familia. ¿Cómo es, qué difícil o qué fue difícil de dejar en Paraguay, ¿no? Ahora que estás en Tailandia, tanto tiempo lejos de casa. Sí, y la verdad que sí, más lo que es el ambiente de mi país, la gente que yo conocía, mi familia, por sobre todo mi abuela, que es una de las personas así que más siempre me dice mantente concentrado, o siempre está orando también por mí. Son cosas que son difíciles de pasar, pero sé que es algo que tengo que pasar. Entonces, gracias a Dios me mantengo tranquilo con eso. Sé que en su momento voy a poder volver allá. Oye, entonces, fue un sueño, entonces, o sea, yo sé que tenías en la mira pelear en One en algún momento, ¿no? Se dio muy rápido porque te consiguieron la pelea en One inmediatamente a través de tu gimnasio, pero entonces era un sueño pelear ahí. Siempre vi y decía, en algún momento capaz pelea ahí, pero nunca fue así, quiero pelear en One o necesito pelear en One. Es como que siento que es un paso para mi carrera. Es algo que tengo que pasar y a lo que no, nunca me aferro mucho a las cosas de, esto es lo que tengo que hacer, sino que me mantengo en el camino y todo lo que se presente siempre veo como pruebas que tengo que pasar. Entonces ahora es One y voy hasta llegar al siguiente paso que sea lo que Dios ponga en mi camino. Exacto, tú te mantienes entrenando, ¿no? Y lo que venga lo vas a Sí, hacer con toda la energía y el trabajo duro que siempre has hecho. exactamente, Listo, ok. Oye, y estás abriendo puertas para tus paraguayos, lo que dijiste, ¿no? O sea, saber que en tu exactamente. país quienes quieran seguir tu camino se puede. Sí, porque en mi país hay mucho talento, hay muchos que son guerreros de verdad, o sea, tienen eso que nosotros le decimos la sangre guaraní. Lastimosamente no hay tanto apoyo o tantos eventos Sí. como para que ellos puedan crecer y muchas veces se desilusionan y pierden esa esperanza o sueños de tener una oportunidad en las artes marciales. Entonces, espero que se puedan abrir más puertas para ellos y si yo en algún momento puedo ayudarles también, siempre voy a estar trabajando también para ellos. Eso es muy valioso, ¿no? Como que una mano ayuda a otra, ¿no? Total, Sí, exactamente. Sí, porque cuando yo apoyarse. llegué, varias personas me ayudaron, varias personas tuvieron paciencia conmigo, entonces siempre trato de hacer eso con las personas de mi alrededor también. Y bueno, ahora pasando, bueno, y felicidades por esta pelea que fue increíble de ver también. Acabó muy rápido, pero Sí, queremos verte más. Ahorita vamos a hablar de tus planes a futuros, pero queremos ver más de esas peleas tuyas, Waldi. Increíble. sí. Y ahora hablando un poco de la vida personal, necesito mencionar a Bárbara Guiá, obviamente tu Sí, pareja brasileña, que no es cualquier peleadora, tiene, ya ella es actualmente quien tiene sí, el cinturón del peso gallo en el Raya, ¿no? El Bantamweight sí. famoso. Entonces, lo que quiero saber es cómo, número uno, sé que en algún momento antes de la pelea de One te estaba apoyando en el corte de peso también, cómo la ayuda de ella fue importante en este proceso de corte de peso para ti. Sí, fue muy importante porque
cuando fueron ya prácticamente las últimas semanas, ella también estaba en campamento Ok. y ahí muchas veces o yo llegaba antes o ella llegaba antes y el que llegaba antes ya hacía la comida para los dos, Ah, qué bien. pesábamos las comidas, todo, salía a correr con ella. Ella es algo que me inculcó lo de correr porque nunca en mi vida corrí, la verdad. Fue una ayuda muy bastante sentir ese apoyo de ella, lo más lindo y más confortable que sentí. Qué bien. Entonces, en esa parte me ayudó mucho. ¿Y cuál es la ventaja que los dos sean peladores? Porque obviamente he entrevistado a otros peladores que realmente casi no tienen pareja porque están enfocados a su entrenamiento. Es difícil, yo entiendo. Entonces, ¿cuál es Sí, la es ventaja que difícil. los dos sean peleadores? Uno que muchas veces, como te digo, ahora salimos a correr juntos, al volver a casa sabemos que uno de los dos va a cocinar y al momento de las comidas, al momento de saber que uno ya tiene que acostarse a dormir, tiene que levantarse antes, o muchas veces capaz llegamos y no queremos hablar y entendemos que es por los entrenamientos, todo. Entonces, tener a alguien que vive lo mismo que vos y que te entiende es muy bueno y ayuda muchísimo en lo que es una relación así. Entonces, digamos que se aconsejan en cuanto a corte de peso, dieta, ¿no? Obviamente También, entienden sí. esto. Y la parte técnica, ¿se dan consejos técnicamente de Sí, alguna también forma? nos damos, ella que es más de Muay Thai, de striking, muchas Sí. veces me dice, mira, en esta parte de la rodilla puedes hacer esto y todo eso. Yo muchas veces le comparto más un poco de idea de lo que es boxeo, porque ella no hace la parte de grappling. Entonces siempre o vemos o nos sentamos a ver un evento o un plan que tenemos, puede ser, no sé, vamos a quedarnos en casa hoy, vamos a asistir one. Qué bien. O vamos a asistir a algún evento de MMA o de Muay Thai. Entonces, poder compartir ese mismo amor por el deporte es lo que más nos mantiene así unidos y fuerte también. ¿Y han entrenado juntos alguna vez? O sea, porque sé que están obviamente en gimnasios No, diferentes. No, no. lastimosamente eso no lleva hasta ahora. Y eso es también algo que nos ayuda mucho porque no Ajá, estamos en mismas academias, estamos en diferentes academias, sí. entonces no, nos ayuda mucho también eso. Pero por el momento solo corridas. Oye, ¿cómo vas con el portugués? Porque veo que ya estás hablando como, y ahí, ¿no? Estás como con Eh, algunas cuestiones del portugués. ¿Cómo te sientes ya con el portugués? Sí, ya me siento bien, ya. Muy De hecho que bien. ya me acostumbré, hablo prácticamente portugués con ella. Todo. Ella también quiere aprender español porque sabe un poco, pero muchas veces o no entiende o sea, es un poco más complicado para ella. Prefiero hablarle portugués que para mí ya es un poco más fácil que estar dándole esa presión. Eso de ahí es más por una cuestión de ser el novio de ella, ¿entendés? Que quiero darle así esa tranquilidad. Es más por eso No, y también que para ti, ¿no? Súper bueno aprender el portugués, ¿no? Increíble, súper sí, bien. Entonces, ahora hablando un poco de de tus estilo de peleador, ¿cuál es entonces tu arma más peligrosa? Obviamente sé que has trabajado el Brazilian Jiu-Jitsu, que es lo primero, ¿no? Tu primer pasión. Pero entonces, ¿cuál sería? Porque ya eres muy completo. ¿Cuál realmente sería sí. tu arma letal? La verdad lo que yo más siento es el jiu-jitsu, lo que ¿Qué? más siempre. Por eso fue algo que yo me di una pausa de eso, como que traté de olvidarme Sí. de eso porque en todo, o sea, pelea que yo tenía, yo sabía, puedo tomar una mano, puedo sentir que ella me está presionando demasiado y sé que le voy a llevar al suelo y sé que la presión que le voy a dar en el suelo también no va a ser fácil. Eso es algo que ayuda mucho también, que siento que es eso. Pero ahora siempre, como te digo, me trato de mantener 50-50. Exacto. Entonces es lo que estás trabajando actualmente, o sea, siempre es 50% y 50, ¿no? Striking y Exactamente. Sí. sumisiones, o cómo le llamas, no sé. El trabajo de Sí, piso sumisiones. o trabajo de Trabajo de piso, suelo también, de sí, suelo, exactamente. exacto. Ah, muy bien. Entonces siempre es lo que estás trabajando. Exactamente. Listo. Bárbara que está Ajá. entrando. Ay, lo quiero saludar El, un- ahorita, en un sí, ratito. le iba a decir. Ajá. Una de las mayores debilidades que yo tenía era la parte de striking, Sí. que yo era muy consciente de eso. Entonces vine a trabajar lo que es mi debilidad acá. Y Sí. ahora, gracias a Dios, poco a poco lo voy mejorando. Es
que aparte, súper joven, Ahí, tienes 23 años, pronto en marzo, ¿no? Vas a cumplir 24, o sea, sí, sí, súper, sí. tienes una carrera todavía, ¿no? Por venir y muchos eventos importantes vendrán, ¿no? Entonces, qué interesante. Oye, sé que también has estado en otros países, o sea, Malasia, Camboya y Laos, por ejemplo, ¿estuviste porque estuviste fuera de Tailandia? Sí, en Siempre. Camboya estuve un mes Un de mes, deportado. En ¿tú? Malasia porque el empresario que estaba conmigo tenía una casa ahí, entonces Ah, para listo. yo hacer mi visa yo salía a Malasia y volvía a Tailandia. Ok. Y cuando en Camboya me rechazaron la visa, tuve que ir a Laos a hacerla de nuevo, entonces por eso estuve. Oye, ¿qué te ha aportado todos estos países en cuanto a tu identidad, ¿no? Sí, uno ser agradecido la vida que tengo, porque pasan muchas cosas difíciles en esos momentos cuando vos estás solo así, solo caminas y observas mucho. Hacer lo más paciente posible, uno, a nunca rendirme, a que por más que sea difícil algo, alguna cosa tengo que aprender de eso. Eso Correcto. fue lo que más me enseñaron, porque pasé muchas cosas también, como que me dio un poco más de madurez también al enfrentar la vida, porque fui en ómnibus muy locos, pasé por gente muy loca, momentos muy locos, entonces eso creo que fue lo que más me ayudó, me ayudó a crecer en la vida. No, y ahora lo que estás viviendo, ¿no? Todo, al final creo que todo vale la pena, ¿no? Te va preparando de cierta Todo vale la forma pena. para llegar, Exactamente, ¿no? eso fue lo que sentí también Ok. en esos momentos. Oye, entonces ahora tus planes a futuro. ¿Qué planes hay? ¿Tienes alguna pelea ya organizada? Actualmente tenemos una propuesta nuevamente en Guam que si Dios permite la vamos a cerrar. Ya estamos comenzando el campamento para estar ya con el cuerpo ahí listo. Entonces si se confirma ya estar ahí a tope como se dice. Oye, ¿y Y sí, sabes el oponente o todavía no? sí, es un oponente de Rumania que es cinturón negro en Jiu-Jitsu. Entonces va a ser también una buena prueba para mí porque sé que va a querer colocar para abajo y ahí puede ser que pase que se vea lo que es mi Jiu-Jitsu ahí también. Wow, qué bien. Oye, ¿sabes más o menos la fecha de esta pelea? No, todavía no, pero me dijeron que esté pronto ya y que esté ya listo ahí, que puede ser muy, muy pronto. Ok, no, todo el éxito con el corte de peso, la preparación, ¿no? Y mentalmente eres Sí, muy fuerte. Eso se admira también, lo que ah, dices, ¿no? Tu fe gracias. te da toda esa por fortaleza. Una pregunta, ¿piensas alguna vez hacer UFC? ¿En la mira estará el Claro, UFC? la meta de cada peleador Ok, que entra correcto. pero la diferencia es que no solo quiero llegar y hacer una pelea y poder decir que estoy en la UFC, sino llegar de la manera más profesional posible ahí y dejar lo más alto posible, tanto el nombre de Dios como el de mi país. Eso es lo que más quiero hacer en la UFC cuando llegue ese tiempo. Sí, en el futuro, ¿no? No tan lejano, digamos, ¿no? ¿Qué otros sueños tienes como peleador? Aparte, no sé, de UFC, ¿qué otros sueños, ya sea como peleador o en la parte personal, ¿no? No hay que dejar de lado Sí. la parte personal. Sí, como peleador, la meta es siempre, para mí, yo siento que yo estoy cumpliendo la meta que yo me puse de, Ok. de peleador siempre. Nunca me puse como un cinturón o estar en tal evento, que mi nombre sea reconocido o cosas así. Sino siempre la meta que yo me pongo, que es la que más me mantiene, es exaltar el nombre de Dios. Saber que todo lo que yo hice fue por mantener mi fe en Él, por seguir las guías que Él me va dando. Entonces, para mí esa es siempre mi meta y era el sueño que yo tenía de por qué comencé a hacer esto. Y en la parte personal, lo que más me gustaría es ayudar más a los atletas, en sus carreras, en los cortes de peso. Es como hacer un equipo donde yo tenga mis propios peleadores, pero sin ningún doble sentido de querer quitar dinero de ellos Ok. o querer vivir de ellos o aprovecharme de ellos, porque son situaciones que uno pasa también como atleta. Entonces, poder darles esa oportunidad también. Eso es algo que me gustaría hacer a futuro como un plan personal mío. Y como sí, con toda la experiencia que vas a tener, tus consejos serán totalmente valiosos para ellos, ¿no? Ayudar a otras generaciones que vienen después, ¿no? Exactamente. Increíble, ¿no? Eso es súper bueno también. Ahora, un consejo, si un joven en Paraguay o en Latinoamérica siente que su sueño es imposible, ¿qué le dirías? Sueño imposible en cuanto a ir a pelear en estas Nada mecas es, tan im- importantes. que nada es imposible para el que cree.
Si vos crees y sentís que eso es lo que sentís, no va a ser fácil, vas a tener mil pruebas para rendirte y entonces en esos momentos vas a saber si de verdad lo que vos estás diciendo que querés es lo que realmente querés. Ujú. Entonces para mí eso, para el que cree nada es imposible. ¿Qué significa para ti dominar la mente? Estar en un estado de calma, ser consciente en el momento de las cosas, no entrar y solo saber que vas a tirar golpe, y ahí acabó todo, no, sino estar consciente, saber que cada cosa que estás haciendo tiene un porqué. Entonces, para mí eso sería Es lo dominar la mente. principal, sí, de dominar la Waldy, mente. ¿podrías compartirnos, por favor, tus redes sociales para seguir tu camino, toda la comunidad de Rush Mindset? Por favor. Sí, claro que sí. En Instagram estoy como Waldy Brites. Ujú. Si quieren ser un poco más específico, es Waldy Brites y un cero. En Facebook estoy Waldy Brites también. Normalmente uso más Waldy porque la mayoría le digo Waldimir y no sabe decir o se Es le complica complejo, mucho, entonces le dejo en Waldy que le es más fácil a todo el mundo. En totalmente. TikTok también estoy Waldy Brites. En todas mis redes estoy Waldy Brites. Ah, perfecto. Mm, Sí, eso mm. es lo bueno de tener un nombre no tan común, ¿cierto? Que es Exactamente, fácil tener sí. la cuenta ahí, ¿no? Algo, Más algo más que adelante quieras. capaz le Sí. agregue Waldimir Brites. Ah, ok. No, y nos encantaría igual después si abres tu canal de YouTube o algo con tus movimientos, ¿no? Como enseñando a Sí, otros chicos, sería increíble ver tu experiencia, etcétera. sí, de hecho que son planes más para futuro. Ahora, por ejemplo, Sí, me concentro 100% en lo que es los entrenamientos y eso, porque tampoco no quiero hacer un video así, más o menos, vamos a decirle, si es que llego a hacer. Entonces, como ya. no tengo tiempo para concentrarme al 100% en eso, es algo que no estoy haciendo tanto ahora. Y más adelante, exacto, con toda la experiencia ya, ¿no? Vas a tener más tiempo, sí. ¿Algo más que Exactamente, quieras todo va a llegar. agregar, Waldi? Perdón, te interrumpí. No te preocupes. Nada, la verdad que no hay mucho que agregar, es prácticamente en toda la entrevista. Siempre el que vea o el que escuche va a tener presente de cómo de, nada es imposible para el que cree. Y de verdad querés algo, la vida te va a poner muchas pruebas para que vos no, para que vos trates de rendirte. Entonces ahí son donde uno vas a poder controlar tu mente también, porque tu mente es tu peor enemigo. O sea, la única pelea que realmente vos tenés que ganar es a vos mismo. Entonces, para mí sería solamente eso lo que le podría agregar así haciendo un contexto de Ese todo lo es que hablamos hoy. es una total verdad lo que acabas de decir. No estás peleando contra el oponente, es contra tus miedos o contra Sí. inseguridades y demás, correcto. Eso es muy, muy valioso también. Waldi, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente eres una Ujú. inspiración. Me encanta que realmente eres tan joven, pero tienes como un alma vieja. No sé si me doy a entender en cuanto a que Sí, por toda tu fe y todo esto que realmente entregas todo exactamente. a, ¿no? a la divinidad o a quien cada uno crea, pero eso te da mucho enfoque, mucha calma, mucho, no sé, tranquilidad, digamos, Sí, exactamente. lo cual es Es la admirable. tranquilidad. Waldi, muchísimas gracias por Ujú. este tiempo, todo el éxito en tu campamento para la próxima pelea de One que tendrás. Estaremos siguiendo tu camino, viendo tus peleas tan interesantes. Gracias por tu tiempo. Ok, muchas gracias y un saludo para toda tu comunidad. Ok, gracias. Esto Bendiciones. fue Rush Mindset. Domina tu mente.